El motivo que nos convoca, que es la emancipación política, se puede considerar también una emancipación cultural. ¿Cuándo se produce eso? Son algunos de los temas que vamos a conversar ahora. ¿Cuáles son los autores fundadores, los textos fundadores, los textos clásicos? ¿Cuáles son los textos olvidados, ninguneados de la literatura chilena? En fin. Bueno, Ercilla escribió un poco antes de que existiera Chile como Estado independiente, mucho antes. Pero en alguna manera podríamos considerarlo a Ercilla un poco como el fundador de la poesía chilena, la poesía que trata de la gente de esta tierra, ¿no? Enfrentada a la gente que viene de otra tierra con el propósito de conquistar. Lo que yo noto como algo sorprendente es una continuidad de una poesía de muy alto nivel, ciertos elementos que se repiten en los poetas y que le dan un sello distintivo a la poesía chilena, separándola o haciéndola diferente de la de otros países latinoamericanos. Hay cierto desgarro, hay cierta sensación de tragedia subyacente o a veces presente en la poesía chilena más importante de todos los tiempos. Hay momentos gozosos, hay amor, pero en general lo que predomina no es eso, sino la sensación de la angustia, diría yo, ante la proximidad de la muerte y la angustia ante la precariedad de la existencia, que es probablemente una característica nacional, determinada no solamente por los terremotos, sino también por las características de la sociedad en que nos toca vivir. El problema es el siguiente, es decir, como culturas herederas de un proceso de colonización, nosotros somos herederos o hemos configurado una cultura fragmentada como las sociedades que somos. Somos sociedades de alguna manera bastante diversificadas en sectores sociales, en clases, en grupos. Por lo tanto, en realidad nosotros no tenemos un solo sistema literario. Aquello que llamamos la literatura es el sistema literario ilustrado, escrito y en lenguas metropolitanas. Resulta que existe un segundo sistema literario, que es el sistema literario popular, que es un sistema fundamentalmente oral, ¿no? Fundamentalmente oral, y que es un sistema mucho más antiguo que el del libro. Esta oralidad está presente aquí al lado, ¿no?, de Santiago. Nosotros salimos a Pirque y tenemos allí guitarroneros, tenemos contrapuntistas, tenemos lo que en otros países se llama decimistas, payadores también, ¿no? Es decir, la literatura oral, en Rancagua, en todos sectores del campo, ¿cierto? Esta literatura oral y muchas veces musicalizada es muy importante. Es la estética que la gente percibe como suya, y en esa medida es un sistema. Esto tenemos que considerar que son sistemas distintos, ¿no?, y que están jerarquizados socialmente de una manera diferente. Hay dos poetas que están mencionados en dos antologías, Óscar Hahn y Juan Luis Martínez. Y en el caso de los nacidos después de 1951, y con la notable excepción de Raúl Zurita, que es de ese año, existe una dispersión absoluta y nadie es mencionado en más de una antología. Este cuadro de honor entonces es todavía completamente líquido, todavía no se ha fijado, está desdibujado, las fuerzas están en movimiento y todos los lugares, salvo el de Zurita, parecen provisionales. En esta antología, por ejemplo, para dar solo un ejemplo que nos atañe directamente, permite estos criterios, la reivindicación poética de una figura como Violeta Parra, la selección de sus textos y las notables traducciones que hace un poeta de la categoría de W.S. Merwin y una brillante traducción de John Felsteiner también,
terminan por convencer al más dudoso de la necesidad de incorporar su nombre al cuadro de honor de la mejor poesía latinoamericana y, por cierto, de la chilena, y al hacerlo ponen de manifiesto las anteojeras que han impedido hacerlo antes, tales como la rígida división entre lo culto y lo popular, a lo que ya se ha hecho referencia en la mesa, y para no hablar de los prejuicios de género. Me parecía que una de esas ficciones podía ser contada sobre un par de categorías que creo que se oponen y que son bastante útiles, que es la categoría del patio y de la casa, sobre todo la idea de que la casa en la literatura es una categoría que me parece central, pensando en Martín Rivas, que define, define la idea de la casa grande o revoluco. Las novelas de Donoso son novelas que están pensadas desde la disolución absoluta de la casa, de la idea de esa relación entre lo público y lo privado, que aparece en la Casa de los Espíritus, que aparece en la obra de Edwards. La obra de Edwards entera es una novela sobre la casa de la moneda, la casa de la familia, la casa de Dostoyevsky. Hay un tema ahí, un tema de cómo los escritores se colocan dentro de esta casa y escriben dentro de esta casa, que es un signo vacío que llenan dependiendo del momento. Puede ser llenado con la idea del poder, puede ser llenado con la idea de la familia, puede ser llenado con la idea del deseo, puede ser llenado con la idea de estos pliegues. Y en oposición a esa casa están los escritores del patio. Me parece, estoy pensando en un texto que aparece en el poema de Chile Gabriel Mistral, que se llama Jardines. Me parece que uno podría relatar la historia de la literatura chilena justamente a partir de esta noción de quienes están dentro de la casa, quiénes quieren entrar en la casa, quiénes se quieren ir de la casa y quiénes están en el patio y cómo se relacionan con esa casa. Estoy pensando me parece que habría que volver a la poesía de la Mistral, con el intento de fugarse, de entrar o salir de esa casa. Me parece que la literatura chilena es una gran ficción que nos contamos para consolarnos y ser felices, pensando que hay una idea de nación, ¿no? Pensando que hay una idea de una certeza de cuando en el fondo lo que nos provee esta literatura es una colección importante de incerteza, de incertidumbre, de preguntas.